Hola, en este vídeo vamos a hablar de cómo hacer una observación entre iguales paso a paso dentro de un centro educativo. Lo primero que tenemos que pensar es que hay que hacer una planificación cuidadosa. Esta planificación tiene tres momentos que hay que considerar, que son primero pues una preparación, una entrevista previa, después la observación propiamente dicha y después el proceso posterior que se hace después de la observación. En la primera fase de preparación se forman las parejas de observación. Estas parejas de observación pueden ser entre personas, entre profesionales que estén en el mismo nivel o en la misma asignatura, pero también pueden ser de diferentes niveles y de diferentes asignaturas. De hecho, para unas primeras observaciones incluso puede ser más interesante que sean de diferentes etapas. Lo primero que tienen que hacer estas parejas es pues sacar el calendario y planificar en qué momento van a hacer una reunión previa a la observación, en qué momento van a hacer la observación y en qué momento van a hacer la observación propiamente dicha. Yo recomiendo que la reunión de post-observación se haga lo más cerca posible de la propia observación, porque la gente si no se pone un poco nerviosa. Entonces, si es posible hacerlo el mismo día, pues mejor que dejarlo para el día siguiente. Y esto, por supuesto, hay que hacerlo de ida y de vuelta, es decir, el observado se va a convertir en observador en la segunda vuelta. Antes de la observación, la pareja que va a hacer la experiencia pues se reúne en un lugar tranquilo donde no sean molestados, pues por ejemplo una sala de visitas o algún sitio así, ¿vale? Hay que procurar evitar hacer esto pues en salas de profesores donde pueda entrar y salir gente o en el patio o en el comedor o en el pasillo, sitios así. ¿De qué hay que hablar en esta reunión? Pues en esta reunión hay que hablar de cuál es el foco de la observación que se va a llevar a cabo. Y en la medida de lo posible, este foco, este punto en el que nos vamos a fijar más durante la observación, lo debe decidir la persona que va a ser observada. Bien, cuando se ha acordado este punto, pues se toma nota para que quede constancia entre los dos. Y una cosa que puede hacer la persona que va a observar antes de la observación es ir al espacio físico donde se va a producir la observación, pues para hacerse una idea un poco de cómo es y pensar dónde se va a situar de una manera pues muy discreta durante la observación. Eso si lo tenemos pensado de antemano, pues resulta más fácil después. Durante la observación, el observador lo que hace es, pues va a la sala, el momento que ha acordado con el observado, y pues se sienta en un lugar discreto. Hay que recordar que no somos ni el hombre ni la mujer invisible, y por lo tanto, pues insisto en que hay que estar en un lugar muy discreto, si es posible fuera del ángulo de visión del propio profesor, pues para que éste pues se sienta más tranquilo y más confiado. Si no te está viendo continuamente, pues normalmente se olvida y se mete en su intensa actividad que es dar la clase. La persona que está observando pues va tomando notas de lo que está viendo y tiene que procurar fijarse en las cosas que han acordado previamente, es decir, en cuál era el foco de la observación, aunque sería natural que fuese apuntando un poco de todo, pero luego tiene que hacer una selección y olvidarse, dejar de lado las cosas que no tienen que ver con el foco acordado y simplemente pues quedarse con las cosas que tienen que ver con el foco que han acordado. Para ello se pueden hacer plantillas, se pueden hacer checklists o simplemente pues se pueden hacer anotaciones. Hay gente, por ejemplo, que hace un mapa de la clase y entonces pues va apuntando cosas sobre el mapa de la clase de cosas que van sucediendo. Bueno, eso también depende un poco del foco de la observación. Después de la observación, hay que hacer una reunión posterior a la observación, como he dicho antes, lo más cercana posible al momento de la observación, si es posible, el mismo día en que se ha hecho la observación. ¿Y de qué se habla en esta reunión? Pues se habla del foco. Del foco que habíamos acordado. La reunión se tiene que hacer en un lugar muy discreto también, donde podamos tener una conversación sin que seamos molestados o que venga alguien a interrumpirnos, similar a la reunión previa, y entonces hablamos del foco. Y la persona que ha hecho de observadora, pues debería llevar
la reunión, la entrevista, desde la escucha activa y planteando buenas preguntas, porque vamos a recordar que observar es en gran medida escuchar. Escuchar es observar y observar es escuchar. Y ahora pues voy a mostrarles algunas preguntas interesantes que pueden hacer en esta conversación, ¿eh? Pues en primer lugar, en la entrevista previa, pues primero empatizar. Después, aclarar bien los objetivos de la experiencia, que la gente tenga claras las finalidades, porque si no, pues no funcionará bien, ¿eh? Acordamos el foco de la observación. Ahí pues pongo algunos ejemplos de cosas que se pueden plantear como sugerencias, se explicita el foco de la observación y se agradece al final la participación en la experiencia. Eso en cuanto a la entrevista previa. En lo que respecta a la entrevista posterior, primero, pues de nuevo, una parte de empatizar, de preguntar cómo está. Esta parte es muy importante, ¿eh? Porque si la persona que ha sido observada está nerviosa, etcétera, pues lo tiene que sacar. Y esto tiene que hacerlo al principio de la entrevista, ¿eh? Si no, no vamos a poder luego centrarnos en cosas desde un punto de vista, digamos, más racional, sí, quitándole un poco toda esa parte emocional. Y luego, pues el entrevistador, que es el observador, pues se fija en el foco de la observación y entonces pues le va haciendo algunas preguntas, ¿eh? ¿Vale? Pues por ejemplo aquí he puesto ¿cuáles eran tus objetivos durante la clase? ¿Qué querías que aprendieran tus alumnos? ¿Vale? Pues si estamos hablando de una cosa muy, muy genérica, ¿en qué medida estás satisfecho? ¿Qué aspectos te preocupan? ¿Qué cosas mejorarías? ¿Qué cosas harías de manera diferente si lo volvieras a hacer? Etcétera. Es decir, la idea no es que el observador llegue allí y le lea la lista de cosas que tiene apuntadas, sino que le ayude al otro a hacer un poco de espejo, ya que el otro pueda reflexionar sobre lo que ha sucedido. Y evidentemente en los momentos oportunos pues el observador le va diciendo, oye, pues fíjate que cuando estás hablando de esto, yo lo que he observado es que lo que ha pasado es esto, y le da el hecho objetivo de lo que ha visto, intentando dejar aparte las valoraciones personales de lo que ha visto. Las valoraciones personales debería hacerlas la persona que ha sido observada. Al final de la entrevista pues hacemos una recapitulación y yo creo que está muy bien agradecer a la persona que te ha invitado a ver su clase, ¿no? Bueno, aquí tengo algunas preguntas que pueden ser interesantes, pero a modo de sugerencia, porque esto dependerá del foco que se utilice. También se pueden utilizar plantillas siempre y cuando esas plantillas pues se hayan consensuado previamente con la persona que va a ser observada, ¿eh? Es decir, que esto tiene que nacer de un consenso previo. Bien, pues podemos observar apuntando notas, observando directamente, y también podemos hacerlo con vídeo, aunque es un poquito más complicado, pero también lo podríamos hacer. Pero lo que no debe faltar nunca en una observación entre iguales son estas tres cosas. Es la confidencialidad, la confianza y el respeto. Y hasta aquí la observación paso a paso.